Buenas tardes, don Daniel. ¿Qué tal? Buenas tardes, don Gonzalo. He cambiado de sitio, ¿te has fijado? Sí. Sí, a mí la verdad es que el encuadre me gusta. También me gustaba el Sí, otro, porque daba la visión así de perspectiva, sí. pero Y genial. tengo aquí a Nino amenazando el Nino, trípode. para la gente que no le conoce, Nino es el gato familiar de la familia de don Daniel, y Aquí encanta, está Nino. le encanta recibir el conocimiento y la sabiduría de Te don Daniel. cuento, te cuento una anécdota. Cuando vino Nino a casa, estábamos buscando, mis hijos eran pequeños, un nombre para Nino. Entonces, claro, sabes que los gatos son importantísimos en la tradición egipcia. Ujú. Entonces decía, me decía, hijo, pues le podemos poner Amón, por ejemplo. Mi hija decía, no, le podemos poner Ra. Entonces le dije, pues pongámosle Ramón. Y entonces de Pero ahí no, viene, ah, ¿eh? y de ahí viene Nino. No, no, no. Al final se quedó Nino, Ah, que viene de mi Nino, mi un nombre Nino. bastante común. O sea, ninguna divinidad egipcia hay aquí. Sí, pues muy bien. Pues Bueno, don nada, Daniel, pues hoy tenemos un vídeo muy interesante. Hemos acabado ya los ejercicios y hemos ido viendo el árbol de la vida de forma individual en cada sefirot. Y bueno, tenemos todos los vídeos en una lista por si los queréis ver. Y ahora vamos a hablar específicamente de relación entre sefirot. Y hay una relación muy interesante, que es cuando alguien, la relación entre dar y recibir de cara al exterior y de cara al interior. mm, Entonces, si quieres, podemos compartir un árbol y ver sí, ejemplos de esto. me parece súper interesante porque es algo de la vida diaria y que además tiene una serie de correspondencias que me parece interesante. Sí. Entonces, tenemos aquí un árbol que se está cargando, ya está. Y vamos a ver en la triada del alma, que es esta que estoy señalando, que tiene que ver, la triada del alma está formada por Tiferet, Gebura y Gesed, ¿vale? Y aquí es donde la triada del alma tiene que estar equilibrada. Y vamos a ver dos casos de desequilibrio externo y cómo eso afecta al equilibrio interno de la persona, ¿vale? Entonces, eh, para la gente que no lo recuerda, Gesed sería las personas que son más permisivas, más misericordiosas, más que tiene que ver con la generosidad. Y en Gebura serían las personas más críticas, más exigentes, más perfeccionistas, más juiciosas. Entonces aquí hay digamos, una relación. Y lo que nos dimos cuenta es que hay una manera de relacionarnos con esta triada de cara al exterior y hay una manera de relacionarnos de cara al interior. Entonces, pongamos un ejemplo. Una persona que busque aprobación de los demás, el desequilibrio en esta triada normalmente se da porque la persona a nivel del ego, que está aquí abajo, está buscando aprobación, seguridad o control. Entonces, supongamos una persona que está buscando aprobación externa, ¿vale? Porque considera que internamente, aunque de cara al exterior puede ser muy válida, internamente él se considera no válido, no demasiado. Entonces necesita la aprobación externa. Entonces, esta persona se coloca en Gesed, ¿vale? Está más, está más desequilibrada en la triada del alma hacia Gesed, es decir, que da más que recibe, que busca la aprobación y que permite mucho más a los demás de lo que les debería permitir. Le cuesta poner límites.
¿vale? Y, Entonces, y además da más. Son las personas que dan demasiado sí, y dan demasiado para obtener el favor de los demás. Que yo me sí, siento identificado a veces con eso, ¿no? sí, yo, yo también, y es muy frecuente en las personas que se acercan al mundo espiritual, Mm. porque tenemos una, digamos, una tendencia a dar más que recibir. Y, y entonces, ¿pero qué ocurre a nivel interno de esa persona? Pues paradójicamente ocurre lo opuesto, que es que se colocan a nivel interno hacia ellos, más hacia Gebura que en lugar hacia Gesed. Entonces, se permiten poco internamente, son muy críticos consigo mismos, son muy perfeccionistas consigo mismos, son muy juiciosos consigo mismos, y entonces lo que toleran en otros no se lo toleran en uno. Lo que permiten a otros no se lo permiten a sí mismos. Y entonces esto genera bastante sufrimiento, porque la persona quiere poner límites al otro y como no puede, se pone límites a sí mismo. Y entonces el equilibrio, ese desequilibrio de, de la triada del alma de cara al exterior, lo compensa con un desequilibrio de cara al interior. Entonces hay dos desequilibrios que se compensan entre sí y equilibran el árbol, porque el árbol al final tiene que estar equilibrado de una u otra manera. Mm. Me ¿Qué te parece pa- súper interesante. O sea, es que yo me veo retratado ahí. Sí, A que te juzgas más. Yo tengo un Geburá débil hacia el exterior y fuerte hacia el interior. sí, Y tengo un Geset fuerte hacia el exterior y débil hacia el interior. sí, Ahora, yo me imagino que equilibrando, es decir, equilibrando, si yo mi Geburá interior lo dulcifico, lo suavizo, yo entiendo que el Geset exterior es se decir, equilibra. se equilibrará también, ¿no? Sí, porque al final este tipo de personas, yo también me identifico ahí, lo que ocurre es que tienen difícil el concederse su propio deseo. Tienen o tenemos un problema con el deseo. Entonces preferimos eh, que otro acceda a su deseo, Antes que preferimos que nosotros. otro tenga antes que nosotros. Es decir, ponemos al otro antes que a nosotros. Sí. Y Entonces, eso por un deseo de aprobación. básicamente es por eso, porque nos quieran, básicamente. Efectivamente, vamos, es que lo has clavado. Sí, entonces, si tú empiezas a ver cuál es mi deseo y lo empiezas a cumplir antes que intentar agradar, antes de que intentar que el otro cumpla su deseo, empiezas a equilibrar esa triada. Y ese Esto- equilibrio, básicamente, eh, hace que no estés tan pendiente del otro y empiezas a estar pendiente de ti. Empiezas a estar alineado a nivel de Tiferet. se puede resumir en la frase, cuídate como tu mejor amigo, ¿no? Exacto. Y Entonces, no estés tan pendiente. Es que además ahí hay una creencia que dice, si yo con los de fuera soy duro, o si de alguna manera mi Geburá lo amplifico al exterior por ese desequilibrio y porque es una situación que no es justa, tienes la creencia de que te van a dejar de querer, pero sucede justo lo contrario, ¿no? Porque sucede justo lo contrario. cuando tú te das completamente, desapareces. Sí, No solamente no te valoran, sino que al final te desprecian. exacto. Entonces, el otro es un termómetro de cómo estás tú. Entonces, y de hecho, si das de más, el otro, digamos que no te valora porque no te estás valorando tú. Al final, el otro es un espejo. Efectivamente. Con lo cual, hay que cuidarse más a sí mismo y Sí, permitirse recibir. sí, permitirse recibir. Y luego, ser menos exigente con nosotros, ser menos crítico con nosotros y, digamos, como permitir a los demás aquello que nos permitimos a nosotros.
Si hay cosas que tú no te permites, no se las permitas a los demás. O sea, efectivamente. si, por ejemplo, se me ocurre, normalmente la gente del lado izquierdo, o sea, con esto, normalmente nosotros somos muy puntuales. Siempre queremos llegar a la hora. Esto, al final, cada persona parece que es muy especial, muy diferente, pero cuando ves a la tríada del alma, pues cumplen una serie de patrones. Entonces, la gente que está más en el lado de GESET, digamos que son más permisivos con ellos mismos, internos, normalmente llegan tarde. Y las personas que estamos ahí normalmente siempre llegamos puntualmente y entonces, si nosotros no nos permitimos llegar tarde, tampoco se lo permitas al otro. O si tú te Eso permites está, llegar tarde, si le permites a otro llegar tarde, permítelo a ti también. sí, totalmente de acuerdo. Es decir, llegar puntual y que el otro llegue tarde y le digas, no, no pasa nada, No, sí, pues sí, sí. sí pasa. Claro, entonces o te vas o haces algo y entonces, bueno, también en este perfil es personas que no les gusta el conflicto. Entonces, por eso aceptas cosas porque dices, al final, esto me va a llevar a un conflicto que no quiero. Pero porque también, ¿qué ocurre? Que a nivel interno se va generando una, se va aumentando el enfado con uno mismo. El enfado siempre es con uno mismo. Sí, Entonces, si tú permites muchas cosas de fuera, te vas enfadando con el otro, pero en el fondo te enfadas contigo. sí, Y, en- absolutamente. y entonces, ¿qué ocurre? Como tenemos miedo, ¿sabes por qué tenemos miedo al conflicto? Por el miedo a la ¿No? explosión emocional. Ya, Porque en el conflicto, como digamos, como empieza la olla a presión, decimos, mejor no tener conflicto porque de repente va a salir toda la ira interna que hay ahí. Entonces, o sea, yo de esto me di cuenta hace mucho en relación a mí mismo y lo he estado equilibrando sí, te conscientemente. refieres a la explosión emocional de ti mismo. Sí, no, 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 me refiero al desequilibrio Geset-Geburah. Ya, sí, porque además tú mismo sabes que hay un desequilibrio Sí, y te enfadas contigo mismo por no ser capaz de equilibrarlo y de caer además, siempre en la misma situación. sí, Vamos, es que vamos, sí, eh, claro y en botella, o sea, sí. yo me veo perfectamente reflejado Y aquí. entonces, ¿por qué hay miedo, por qué hay miedo al conflicto? El miedo al conflicto hay por el miedo que tenemos a esa descarga emocional acumulada, ¿vale? Entonces, eso, un caso. El caso opuesto es el contrario, que no es tan frecuente, o por lo menos yo no me lo he encontrado tantas veces, pero es una persona que es muy poco permisiva con los demás, o sea, el típico sargento, pero consigo mismo es súper permisivo. Entonces, te dice, no hagas esto, 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 y él lo hace. Mm. O Entonces, sea, tiene un Geburah muy fuerte exterior sí, y un Gesed muy fuerte interior. exacto. Entonces, es la típica persona que es, digamos, invasiva. Y entonces obliga a los demás a hacer aquello que él no quiere hacer. Sería aquí, mientras que la persona, en el anterior caso, sería que la búsqueda de aprobación, en este caso sería la necesidad de controlar. Entonces es muy controlador. Le tiene Mm. a la otra persona, digamos, sometida y él, no y él vive como un rey, ¿no? O intenta. Es el abusador, ¿no? Sí. Entonces el otro es El abusador psicológico Sí, o abusadora, vamos. sí. Entonces ambos están desequilibrados y cada uno, digamos, tiene su karma, por decirlo así. Uno porque se infla y otro porque se disminuye. Se desinfla. Sí, se autodisminuye. Sí, sí. Es interesante porque esto casi que se puede expresar como una fórmula matemática, ¿no? Exacto.
porque más segura exterior igual a más sed interior. Ujú, exacto. Con lo cual, para equilibrarlo es menos segura exterior y más sed exterior. Sí, sí. Entonces, y es importante equilibrarlo en los dos casos porque, digamos, como estas son posiciones a nivel del ego. Entonces, siempre vamos a terminar en un callejón sin salida, chocándonos contra ese posicionamiento. Entonces, la rectificación, básicamente el camino de la cábala, el camino espiritual es el camino de rectificación de desequilibrios, que es donde está el mal. Cuando lo equilibras, estás haciendo el bien, te estás haciendo el bien a ti Sí, mismo. sí, mira, me recuerdas uno de las frases más típicas o de los proverbios más típicos de la alquimia, que al final la alquimia es encontrar el oro filosofal, que es para mí el oro filosofal es Keter, Ujú. espiritual, y la alquimia lo decía, solve et coagula, es decir, disuelve y coagula, pero ahí se está refiriendo claramente a los pilares laterales del árbol, y Ujú. el coagula se refiere a las céfiras centrales, es decir, ir ascendiendo, consolidando, ascendiendo, consolidando. Y el solve es la rectificación, es la purificación. Sí, así que no, o sea, a lo largo de la vida es que es genial porque al final vemos patrones lógicos. Entonces, cuando tú conoces una persona y dices, vale, ya la encuadras, está demasiado hacia afuera, queriendo aprobación, o demasiado hacia adentro. Entonces, ya cuando lo ves, ya tienes todo el perfil psicológico de la persona Ya, y ya sabes cómo va a actuar, cómo se va a comportar, y entonces ya sabes cómo ayudarle a rectificar. ya. Por ejemplo, las personas hiperactivas, eso es una, digámoslo así, se manifiestan, es un desequilibrio en Netzah, ¿no? Sí, es un desequilibrio en Netza. Aquí tenemos en la triada de abajo, esto hacemos otro vídeo, tenemos la triada de los sentimientos, de las acciones y de los pensamientos. Aquí está sentimientos, pensamientos y acciones. Esto tendría que estar equilibrado. Entonces, hay personas que tienden más hacia la acción, hay personas que tienden más hacia el pensamiento y hay personas que tienden más hacia el sentimiento. Entonces, si tiendes mucho a Netza, ahí estás muy desequilibrado hacia la acción. Mm. Entonces, muchas veces es actuar, 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 actuar sin pensar y obtienes el mismo resultado siempre. Pues ahí Ya, ya si piensas, ya. Oye, y si nos encontramos con una persona, por ejemplo, con un Geurah exterior fuerte y con un GC de interior fuerte, ¿cómo, cómo puedes ayudarle a equilibrarse? básicamente poniéndole límites y diciéndole que no. Eso es muy difícil porque las personas así tienen un carácter muy fuerte, ¿no? Sí, y entonces básicamente es no permitiendo que continúe haciendo eso, Ya, quitándole la energía que quiere de ti. ya, 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 ya. Pues Sí, nada, oye, por eso es tan difícil lidiar con... Por eso yo creo que el 80% de las personas está más hacia el lado derecho. Están en el caso uno y el 20% en el caso 2. o sea, Entonces, sí, 80% en el lado derecho, dices. yo creo que sí, que en general la gente, por lo que yo me he encontrado, no le gusta el conflicto y busca la aprobación. Son más de ese estilo, digamos, de esa categoría, que personas que les da igual lo que piensen otros, que buscan, digamos, intimidar a los demás y básicamente lo que quieren Mm. es controlarles. Y ese desequilibrio, Gonzalo, ¿de dónde puede venir?
Eso viene de la infancia, del desarrollo del programa del ego. Mm. Pero ahí, por ejemplo, puede influir el papel del padre y el papel de la madre. No, puede influir, no, es justo lo que influye. Ya, O sea, es ver cómo te han tratado, ver los ejemplos de los padres. Entonces, si tienes un padre muy exigente, muy exigente, puede que tú te vuelvas igual de exigente que él, hacia afuera. O sea, ahí está toda la relación entre los padres y los padres con el hijo. no, pero si tú Cuando el tienes, padre por ejemplo, normalmente cuando el padre está ausente, digamos, son personas que buscan la aprobación del padre, con lo cual se van hacia el lado derecho. Cuando hay un padre muy presente, muy exigente, suelen ser personas más de Gebura hacia el exterior. ya. O también hay muchos casos de personas muy, por ejemplo, las personas perfeccionistas, ¿no? Que de Sí, alguna manera es un Geburá interior, cuando, o sea, que tiene un padre con un Geburá exterior fuerte, a lo mejor el hijo es un Geburá interior fuerte para sí, intentar agradar al padre exteriormente, también puede ser, ¿no? sí, sí. O sea, hay un montón de casos, habría que ver caso por caso, Ya. pero sí, o sea, no sé, porque depende mucho de la relación padre-madre, si el padre está muy presente, si está ausente, si la madre es fuerte, si es débil, o sea, ahí ya... Porque eso forma la tríada del alma también. Mm. Entonces Pues habría que nada, ver oye, caso por caso, pero a ver, se puede ver. Si escribís, por mm, ejemplo, mira, mi padre era tal y cual, ya más o menos se puede saber dónde uno está. mm. Pues nada, Así muy que genial, don interesante, Daniel. muy interesante. Pues oye, seguimos entonces. A mí me parece súper interesante este ejercicio porque realmente el árbol es una herramienta de conocimiento muy fresca que da, otorga conocimientos simplemente viéndolo y relacionándolo, ¿no? O Ujú. sea que, y desarrolla la intuición además, Sí, con lo te haces cual una pregunta y te responde. se responde. Pues me parece maravilloso. Genial, don Pues nada, Daniel. Gonzalo, muchísimas gracias por compartir tu sabiduría y, y nada, animamos a nuestros seguidores a que se suscriban, a que nos escriban y, y a que le consulten a don Gonzalo en las dudas de este tema tan interesante. Genial, don Daniel. Muchísimas gracias. Nada, hasta, Hasta hasta la luego. próxima.